encontramos nuevamente junto a los amigos Gonzalo Saldías y Cristian Elomar para conversar sobre la contingencia, sobre los hechos políticos que nos han acompañado en el último tiempo. Esto es Chile desde el balcón. Vuelo por la Pintana y Peñalolén, paso por Leonera, también por Hualpén, y nada pareciera mejorar. Vengo de Talcahuano y hasta Chiloé y veo a 10 ratas robándole a usted. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo, Cristian? Un gusto verlos nuevamente Hola aquí Cristian, para ¿cómo estás tú? comentar. Hola. ¿Cómo han estado estos últimos días? Cómo han visto la sociedad chilena estos días? Partiendo por ti, Gonzalo, antes de adentrarnos en aguas más profundas, ¿cómo ves el comportamiento del país en el último tiempo? Es una pregunta difícil, en el sentido que uno ve las noticias, se informa, los niveles de violencia, de delincuencia están desatados. No se ve bien la cosa, pero la esperanza es lo último que se pierde. No sé, un poquito cabizbajo de ver que el, que el pueblo chileno no ha empezado a pensar. Entonces, bueno, pero aquí estamos. Y Cristian, ¿cómo ves tú los procesos que se están desarrollando? Pero muy por encima, antes, como bien digo, antes de adentrarnos en aguas más profundas, lo que se viene para estos ya 10 días que quedan previos al plebiscito. Pucha, veo las opciones desplegadas en las calles, ¿cierto? Eh, y yo en lo personal, con un cierto dejo o factor de angustia, en el sentido de que por mí esta cuestión fuera mañana, compadre. O sea, y saber de una vez por todas. ¿Existe cierto agotamiento a esta altura? Sí, claramente. Porque un proceso electoral, o sea, esto es en definitiva la culminación, creo yo, de lo que fue el 18 de octubre del año 2019. O sea, partió ahí todo lo que nosotros vivimos, luego una pandemia, o sea, igual hay un desgaste mental de parte de la sociedad, que ya lo único que quiere, digamos, es saber cómo se va a definir esto, qué opción va a ganar, independiente que la opción que gane, ya como que todo el mundo está claro que hay que hacer modificaciones, ¿verdad? Pero si tú sumas un estallido social, luego le sumas una pandemia, obviamente se empieza a generar un desgaste emocional en el ser humano. ¿Ah? Y eso te genera un problema. Entonces, claro, yo en lo personal lo único que quiero es terminar, que esto termine luego, ya, ver en qué parada o en qué posición van a estar las distintas corrientes políticas, y ya que se tome el rumbo luego de del deber ser, digamos. ¿Ah? Pero yo en lo personal agotado con todo esto, con todo lo que ha pasado. Gonzalo, desde esa perspectiva que nos plantea Cristian de agotamiento, ¿cómo ven las fuerzas políticas actualmente? Tenemos marcado, ¿cierto?, lo que es el apruebo, el rechazo, con un intervencionismo claro por parte del gobierno, y creo que el que señale que no tiene una venda en los ojos, ¿cierto? Pero más allá de esa etapa, ¿cómo ven las fuerzas políticas? ¿Cómo crees tú que se están desplegando en este momento? Eh, eh, bueno, las fuerzas políticas en realidad yo las veo en un solo sentido. Veo que la revolución es inminente, y creo que gane la opción que gane, el proceso ya está amarrado por los políticos para que continúe. Por lo tanto, yo creo que la izquierda radical, la izquierda violenta, tiene, tiene la sartén por el mango en este momento. Los partidos de centro y centro derecha ya se rindieron, ofreciendo incluso cosas que no se le ha pedido. Y bueno, en realidad es como decía Cristian, la culminación de un proceso revolucionario que empezó en octubre y que yo creo que empezó antes de octubre. Yo creo que empezó con... y
lo pudimos notar claramente con Bachelet 2, y de ahí en adelante la guinda de la torta, que fue el 18 de octubre, y ahora, nada, vemos cómo está decantando este proceso revolucionario que yo creo que no tiene intenciones de parar, y que, insisto, creo que es un proceso global que va hacia un reemplazo de los principios y valores de la cultura cristiana occidental. Oye, pero de esa perspectiva y tomándonos un poco de tus palabras, yo creo que tenemos que convenir algunas cosas que son claras y que están en el inconsciente, que la gente los advierte, pero a veces cuesta aterrizar ciertas ideas. Aquí tenemos un proceso constituyente que nace con la idea de mejoras, ¿cierto? De mejorar algunas diferencias, desigualdades que se planteaban por algunos, independiente que sean justificadas o no. Yo no quiero ir al fondo del 18 de octubre, sino que eso ya pasó, tenemos que mirar hacia adelante. Y desde esa perspectiva, si gana la prueba, ¿cierto? Tenemos una línea conductora clara donde existen algunos que señalan que van a hacer las modificaciones necesarias para que esta constitución funcione, lo cual, dicho de otra manera, o sea, ya estaríamos votando algo que ya sabemos que está malo. ¿Ah? Eh, y Telier, por otra parte, desconociendo inmediatamente el acuerdo, apenas se hizo, a la media hora desconociendo el acuerdo, digamos, tirándole la cadena inmediatamente. Pero por otra parte, si gana el rechazo, no, y por más que traten de insistir por parte de la prueba que queda vigente la constitución actual, tenemos que ser claros en un asunto, ¿ah? Eh, Sigue rigiendo para los efectos formales y de estructura de Estado la constitución, pero para los efectos políticos, para los efectos normativos que se esperan, tenemos una constitución políticamente inexistente, ¿ah? Porque ya se instaló el hecho de que se tiene que modificar la Constitución, se instaló el hecho de establecer un Estado social y democrático de derecho. No nos olvidemos que Renovación Nacional ya firmó un acuerdo señalando que de ganar el rechazo, su norma importante va a ser considerar el Estado a la sociedad como un Estado social y democrático de derecho. Entonces, y bueno, y también recordando que el gobierno bajo el alero de la constitución actual, solamente ha planteado dos proyectos relevantes, cuáles son el asunto de la reforma de la AFP, de las pensiones, y la reforma tributaria. Ahora entiendo presentaron pusieron suma urgencia a la ley de las 40 horas, ¿cierto? Pero no hay más trabajo, digamos, no. ¿Y por qué? Porque desde mi perspectiva veo que el gobierno no quiere validar su trabajo bajo el amparo de esta constitución. ¿Ya? Ellos lo que quieren es trabajar en base a una nueva constitución que les permita hacer y deshacerlo a su antojo. Entonces, ya tenemos clarísimo que la constitución que nos está rigiendo actualmente no es una constitución validada, no es una constitución bajo la cual se va a continuar trabajando y no va a ser la que va a sentar las bases del nuevo proceso, sino que voces de la actual oposición señalan incluso que a una nueva constitución, que ya al parecer es transversal el acuerdo, salvo con los republicanos, va a ser una nueva convención. Nuevamente viene el concepto de hoja en blanco. Viene el concepto de hoja en blanco, y además saltándose una etapa, que es volver a consultarle al pueblo si quiere o no plebiscitar de nuevo la Constitución. ¿Por qué? Porque el pueblo que habló hace 2 años no es el mismo pueblo que está hoy día aquí, en el presente. Imagínate ya el hecho de que, independientemente sea cual sea la opción que gane, yo creo que no vamos a volver a ver un 80-20 en ningún caso. Entonces, se está bypaseando la voluntad popular, diciendo que la voluntad popular ya se expresó, pero estamos hablando de un pueblo, de una fotografía de un pueblo de ayer, no de un pueblo de hoy. Sí,
Sí, en ese sentido podríamos, la verdad es que a mí el proceso como se desarrolle, sea convención, congreso, comisión de expertos, la verdad es que uno lo que tiene que esperar es que salga un buen producto. Y el tema que yo creo es que la sociedad chilena ya se encuentra, tal como decía Cristian hace un rato, tanto el proceso como la fórmula se encuentra agotada. O sea, si estamos hablando de una constitución agotada, yo creo que la convención ya es un proceso agotado. La gente se cansó de ver que se le está pagando a gente por ir a discutir, a debatir y no avanzar en las ideas. No quiere ver más un Rojas Bade, no quiere ver más a una tía Pikachu o no sé, a un Stingo. ¿Ah? Quiere ver personas que se preocupen de trabajar, quiere ver que no existan privilegios, no le molesta, veo un acuerdo transversal en que no molesta la paridad. En lo personal yo no tengo nada en cuanto a darle a la paridad en la medida que la paridad permita que se refleje bien el sistema electoral de un hombre un voto, una persona un voto. eh, y también entiendo que existe cierto acuerdo por los escaños reservados. Eh, pero, pero creo que la fórmula debería ser un poco más moldeable a la realidad. Es decir, creo que en este momento, y como es la tradición chilena, es el Congreso el que tiene la mayor cantidad de asesores y una mayor cantidad de historia en trabajo legislativo. Por lo tanto, deberíamos tener un sistema mixto. No entiendo por qué esa necesidad de ser tan radical de una comisión de expertos, que sea el Congreso, una convención. ¿Por qué no existe un trabajo más mancomunado? No sé cómo lo ven ustedes. Mira, en primer lugar, yo te digo que yo soy de los que salió a marchar cuando fue todo este proceso, pero personalmente nunca salí a marchar por una nueva constitución. ¿Por qué? Porque entiendo que la constitución actual funciona. Y si bien se le podían hacer mejoras, actualizarla a los tiempos que estamos viviendo, no era necesario partir de una hoja en blanco. Y no solo no era necesario, sino que creo que fue un error y una estupidez partir de una hoja en blanco cuando hay cosas que son acuerdos ya civilizatorios prácticamente. No sé, por decirte algo, eh, el principio de, de igualdad ante la ley Sí, pero o la Gonzalo, disculpa presunción de que inocencia. que te interrumpa, pero lo que tú estás señalando ya es una discusión que está agotada. No nos sirve en Lo este momento. tengo absolutamente claro, lo tengo absolutamente claro, pero yo en este caso quiero ser la voz disidente. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar a un proceso constituyente otra vez, al menos que se sepa que no toda la gente está conteste con esto. O sea, aquí hay una voz de minoría que quizás no sea tan grande, pero es una voz que es importante escuchar también, en el sentido de que tenemos un texto que funciona y que en realidad se resignificó el proceso revolucionario para acoger los fines de la izquierda, si es eso. Es lamentable, es lo que tenemos, y como dices tú, creo que es una discusión claro, estoy dando manotazos de abogado, puede ser, pero bueno, es lo que hay. No sé qué dice Cristian al respecto, que no lo hemos escuchado. Oye, gracias por darme un minuto en la conversación, weón. Me siento halagado, la verdad. Estaba tan pegado en el debate de ustedes, weón, realmente que está escuchando los argumentos. Y claro, hay varias cosas de las cuales plantea Rodrigo que plantea Gonzalo, pero por lo pronto yo recalco lo que dije al principio del programa, de que a mí en lo personal toda esta situación me tiene agotado. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, frente al producto que se le va a presentar a Chile, que es el nuevo proyecto de constitución, y siguiendo las encuestas, ¿verdad? La pregunta que nace o aflora es que estaría en principio ganando la opción rechazo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿la opción rechazo hubiese podido tener posibilidades de ganar si no hubiese sido con reformas? Alguien en todo su derecho me dirá, yo creo que no. Y una posición bastante válida, ¿verdad? Cuando te mencionas reformas, ¿te refieres a los A ir a ofertones que se Europa a está, que se está reformar, realizando? a reformar, o sea, si gana la opción rechazo,
al día siguiente ponerse a trabajar, digamos, para efectuar reforma al texto actual, digamos, al texto actual, a la constitución actual, ¿ya? O por lo menos hacer una constitución de buena manera, como han dicho otros. Ojo, En el ojo, no, fondo, no existe acuerdo para modificar la actual. El acuerdo está solamente para los cuatro séptimos. Para los cuatro ya, pues, séptimos, pero pero que no. los cuatro séptimos son para reformas constitucionales, por Rodrigo. Pero para modificar algo para modificar algo sobre la marcha, porque entiendo que el acuerdo está en una nueva constitución. Es que por eso, Rodrigo, es que, a ver, aquí existe un acuerdo de lo que es la centro izquierda y la izquierda, ¿verdad? Y también entiendo opiniones que han nacido de la derecha, que todos dicen que hay que hacer reforma y otros dicen un nuevo proceso. Porque, a ver, hasta hace un mes atrás, el gobierno del presidente Boric decía que hay dos opciones, apruebo o rechazo. Y eso fue lo que quedó claro en la población al momento en que se fue este proceso plebiscitario. Vale decir, desde el momento en que ganó el apruebo, la cuestión era, señora, a ustedes se le va a presentar un nuevo proyecto de constitución y ustedes van a aprobar o rechazar. Si se aprueba, rige el nuevo texto. Si se rechaza, sigue vigente la constitución actual. Pero nadie pudo prever, o yo en cierta forma sí, de que a lo mejor el producto no iba a ser el de los mejores. Y como no era de los mejores, muchos que en su minuto estuvieron por el apruebo ahora están por el rechazo. Y quieren hacer una constitución nueva, porque dan por muerta la constitución actual, pero hacerla en buenos términos, que realmente sea la casa de todos, sea una constitución hecha en democracia, bla, bla, todo lo que nosotros sabemos. Lo cual es una postura válida también. ¿Eh? Entonces, lo que tú dices, Rodrigo, es que la constitución actual estaría políticamente muerta. Exacto. Pero también hay voces que han dicho, señores, y gente mesurada y que sabe del tema, y de izquierda inclusive. Señores, si vamos a un nuevo proceso constitucional, hay que tomar parte de la constitución actual, porque no todo es malo. O sea, Ah, la no, división claro. tripartita, Eso pero la está división claro. tripartita del poder, pues, hombre, mínimo en una democracia que tiene que ir de la mano un Estado de Derecho. La Exacto. igualdad ante la ley, cómo van a haber personas o grupos privilegiados, la garantía de un debido proceso, ¿ya? El derecho a la vida con matices, pero tiene que estar garantizado. Un poder judicial independiente, sin lugar a dudas, un Congreso bicameral. ¿Y por qué me quiero detener en el Congreso bicameral? A propósito de lo que tú planteabas en tu exposición, Rodrigo. Porque resulta que una de las grandes críticas que había al sistema era la lentitud en la ley, en la formación de la ley. O sea, iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, publicación. ¿Ya? Era muy largo el proceso. Claro, el Entonces, proceso por de eso discusión se alargaba demasiado. claro, entonces por eso quisieron reformar el sistema. Pero resulta que el nuevo modelo te dice van a haber mucho más diputados y diputadas, con una representación absolutamente plural. Si uno de los grandes problemas que tiene el modelo actual de por qué no se avanza en la tarea legislativa, advierto yo, es porque existe mucho movimiento, existe mucho partido político, hay muchas personas que si bien es cierto van por un partido político, pero al pasar del tiempo y por cualquier motivo cierto Exacto. de Sí. diferencia que tenga con la directiva, se Toman sale y se distancia. descuelga del partido y toma Exacto. distancia y dice, no, yo soy independiente. Ya, perfecto, que sea independiente, señor. Pero resulta que esa cuestión a mí me genera un problema, porque en el Congreso se resuelve la normativa para guiar la sociedad y mucha de esa normativa va en directo beneficio a las personas y de los más vulnerables. Por consiguiente, ese retraso legislativo trae como consecuencia que los postergados sean más postergados. Pues bueno. Entonces, si vamos a ir a un proceso, debería ser, por ejemplo, alguien me dirá, no, que este caballero admira a Estados Unidos. No, pero en Estados Unidos tenemos el Partido Republicano y el Partido Demócrata. En Alemania, por ejemplo, le exigen un 5, un 7%, ¿verdad?, de representación en el Parlamento a los partidos y movimientos. De lo contrario, de pleno derecho, de ipso facto, digámoslo, en términos jurídicos, quedan eliminados. Se disuelven por el Ministerio de la Ley si no cumplen el mínimo. Y es la única forma de ir avanzando en la tarea legislativa. Entonces, frente a ese escenario, aumentar el número de diputados y diputadas, ¿verdad? Puta, al final uno dice, oye, pero esta cuestión, si ya con 155 era complejo, imagínate con el doble. Pues. Es que yo creo, Cristian, que en ese sentido
lo que se propuso va abiertamente en contra de lo que se pidió, porque cuando se No, salió no, a pero es que marchar, es que eso nadie lo discute, pues, Gonzalo, si lo que pero por eso tú te fuiste digo, parte de cuando las se salió a marchas, tú andabas marchar, en las marchas. la gente salió exigiendo que se acabaran los privilegios de los políticos, que se acabara, que ojalá se redujera el número de políticos. ¿Y qué te ofrecen ahora? Más Más político. políticos, Bueno, pero es que más políticos. de esa perspectiva, disculpa, pero desde esa perspectiva, más allá de lo que se está proponiendo, la reforma que hubo a la eliminación del sistema electoral, Del ¿cierto? binominal, dices tú. Del binominal, que permitió el ingreso, ¿cierto?, de distintos actores al sistema, es precisamente lo que genera que actualmente tengamos distintas perspectivas. Y al tener diferentes perspectivas se dispersan los votos. Y es por eso es que ya no se puede llamar a estos grandes acuerdos que se llamaba antes, ¿cierto?, para poder tomar grandes decisiones porque se necesitaban los 2 tercios. Se En la necesitaba política los acuerdos. una política de acuerdo. Actualmente lograr eso es una tarea titánica. ¿Ya? Es muy difícil. Entonces tenemos que convenir, al menos en esta parte, que existe, tal como decía Cristian, tanta diferencia que lograr estos acuerdos se hace difícil y por eso necesitan bajar el quórum a los 4/7. Sin esa baja, las modificaciones no existirían, a pesar de que la izquierda sigue diciendo que con los 4/7, séptimos, la derecha obstruccionista que ellos llaman, va a seguir teniendo el poder. Pero ya los 4/7 asegura cierta flexibilidad para poder hacer estas modificaciones. ¿Eh? Precisamente porque el sistema que tenemos actualmente no permite estos grandes acuerdos. Si lo llevamos a la perspectiva de la nueva carta, pucha, va a ser como dices tú, Cristian. Vamos a tener tanta participación y tanto pluralismo que llegar a acuerdos, y más encima para poder hacer modificaciones, o hay que plebiscitarlo, se requiere acuerdo de pueblo originario. Estamos hablando de que ahí sí que no va a avanzar nada. Entonces vamos a tener un sistema contraproducente, primero, más político y más estancamiento en las leyes. Es que claro, pues Rodrigo, lo que pasa es que lo que dice Gonzalo es verdad, o sea, y Gonzalo estuvo en las marchas, o sea, él estaba ahí. Tiraste piedra, ¿no, Gonzalo? No, no, no. No, 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 lo no es tiraste piedra, mi, ya, pero no es mi andaba en estilo. primera línea, eso lo sé. Y antes, cuando eras más joven, antes de llegar a los 40, tampoco. No, pero siempre estuve ahí marchando en la universidad. Después me di cuenta que en realidad, bueno, ya saben mi conversión, ¿para qué se la voy a explicar? O sea, tú eres como el ex canciller que tuvo Chile, Roberto Ampuero, digamos. ¿Ah? Pasó de un lado al otro. ¿Ah? O se quedó al medio, Exacto. por ahí. ¿Ah? Sichel. Oye, sí, sí, no, no me hables de eso. No me hables de eso. No invoquemos a Sichel, la verdad. No. O sea, lo vieron en un video ahí que apareció Sí, hablando en una radio. apareció hace poco, estuvo haciendo ruido Cuando vio mediático, que sí. la mesa estaba media puesta, al parecer. Exacto, exacto. No, impresentable, po, weón. Ya, pero da lo mismo. Claro, entonces yo recojo lo que dice Gonzalo en el sentido de que la protesta social fue en definitiva ¿por qué? Porque la gente quería que los procesos, por ejemplo, para optar a la casa propia, la gente más vulnerable, porque el que tiene billete va y se compra una casa, pues, weón. O el crédito le da un crédito, o el banco le da un crédito hipotecario, o el tipo puede ahorrar para dar un pie, etcétera. O sea, tiene más posibilidades que aquellas personas que viven con un sueldo justo, digamos. O sea, más que justo, ellos viven de un sueldo eh, no tan grande. ¿Ah? Entonces tienen que recurrir al Estado y por eso yo creo que el Estado debe ser eficiente para que a través de un subsidio, ¿cierto?, puedan optar una casa. Y de eso no se habló nada en la Constitución. Se habló de la vivienda digna, pero no más no propia. La gente habló de mejor salud. Y ahora hay médicos diciendo que el sistema es malo. De mejor educación. No pidió que el Estado se encargara de la educación de los niños. La No gente pidió un pidió, sistema único. La gente no pidió un no pidió sistema un sistema único, único, pidió un sistema eficiente. un sistema eficiente. La gente pidió que paráramos la grosería de que políticos de ambos sectores, ¿cierto?, se coludieran con empresarios o empresarios entre sí. En Entonces no hay realidad, yo creo, Cristian, yo creo que aquí, eh, incluso con las leyes que hoy existen, podría perfectamente hacerse aquello que la gente pedía, que es aplicar la ley.
Vale decir, yo te digo, la corrupción, yo aquí tengo la constitución actual, y yo busco y en ninguna parte dice que la corrupción es legal, no lo dice. Sí, pero tampoco la Pero sanciona, po. Tampoco hay una declaración en un exactamente, principio. mira, pero es que tenemos una cuestión, tenemos una judicatura débil, y aquí que a lo mejor Rodrigo me va a decir que no, qué sé yo, porque yo sé que es más camiseteado con el Poder No, Judicial. no, 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 son parámetros diferentes, no, no. Yo actualmente No, 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 estoy muy decepcionado del ¿puedo sistema terminar? judicial. ¿Puedo Adelante, terminar mi adelante. idea? Por favor, sí. Y mira, absolutamente de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Entonces, uno que esperaba que en la Constitución, como declaración de principio, ¿verdad? En el texto constitucional, en la norma suprema, el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Que ha sido legítimamente establecida, como decía el profesor José Luis Sea, estuviese una declaración así como eh, de una sanción severa de toda conducta que afectara al ciudadano. Si la Yo Constitución estoy está para proteger al ciudadano. Yo estoy conteste con eso, Cristian, y creo que la constitución actual perfectamente se le pudo haber introducido una reforma que estableciera no solo un sistema, sino que sanciones concretas, como se establecen, por ejemplo, en materia de propiedad, que se establecen cosas concretas, vale decir, el pago del daño patrimonial efectivamente causado, la ley expropiatoria, En efectivo, al la, contado. exacto. En materia de propiedad, la constitución actual es minuciosa, pero respecto de otros temas los dejó un poco abiertos. Y está bien, en un país con pura gente íntegra no habría problema. Pero la verdad es que somos seres humanos y yo no puedo dar fe de la integridad de mi prójimo y a veces ni siquiera podría dar fe de la mía. Oye, pero es Es que lo que pasa, Gonzalo, Por eso es bueno lo que, establecer límites concretos y obvio, sanciones también concretas, amarradas en el texto constitucional, creo yo. lo que pasa es que uno hoy en día escucha mucho o mucho comentario que apunta y dice, no, pero es que en este país es así, que Canadá, que puta, hablan puros países del primer mundo. Puta, ojalá que seamos así, pues, bueno, es lo que yo planteo. Pero para llegar a eso, tú también tienes que copiar lo que allá existe. Y el tema de las colusiones, ¿verdad? Es un tema que también se ha producido en Estados Unidos y en Europa. Pero la sanción es tan severa que nadie se atreve, pues, bueno. ¿Ah? Y ahí los penalistas como Rodrigo que siguen al profesor Echeverri, a lo mejor dicen, no, es que aunque la sanción sea muy grande, eso no significa o no se traduce en un actuar inmaculado de la gente económica. ¿Ya? Y lo otro, y lo otro que se habló mucho fue del pecado original que tenía esta constitución, que fue supuestamente, o sea, que fue hecha en la Junta de Gobierno del mandato del general Pinochet. Pero también este proceso también nació de la violencia, Sin duda. sin duda. Tú estuviste ahí, Gonzalo. Yo estuve Sí, en las claro. marchas, no estuve marchando, pero estuve ahí viendo cómo se desenvolvió, en Concepción, obviamente. Y también es un proceso que nació de la violencia. Alguien también podría decir, oiga, ¿sabe qué? En su seno, en su inicio, en su génesis, también es ilegítima. Entonces, si las cosas son buenas, y no sé con quién lo hablaron todavía con Rodrigo, o sea, a Japón le hicieron una constitución los americanos, el grupo de los 20, y nunca la han modificado. Nunca la han modificado. Y se la hizo el enemigo, el que los venció en la guerra, digamos. Y Exacto. nunca la han modificado porque es buena. Claro, no se Porque metió en el tema funciona. cultural, porque funciona. Y los japoneses son potencia mundial, ahora están medio de capa caída, digamos, pero producto de todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero ¿a qué voy? Que cuando las cosas son buenas, sea del lado que sean, son buenas. Y en eso no hay que perderse. Entonces, claro, como para ir terminando, porque como me tuvieron un tanto ausente al principio, me alargué mucho. Pero eso, entonces, y con esto termino, así como la Constitución de 1980 tomó algo tomó de la del 25, entonces algunos, gente racional, dice, oye, la actual, la del 2005, la del presidente Lago, no es mala en un todo. Hay cosas que mejorar, pero si vamos a un nuevo proceso, tomemos algo de esta, quizás también de la que presentó en su minuto la expresidenta Bachelet, algo también del proyecto actual,
dicen algunos, y hagamos algo bueno. Y hagamos algo bueno. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A propósito de lo que decía Gonzalo, comisión de expertos, congreso. Yo en lo personal creo que tiene que ir una comisión de expertos, juristas, o a lo menos la mitad, invitando si vamos a hablar de salud, invitando a médicos que hayan trabajado en el sector público, en el sector privado. Hay médicos que dicen, oigan, miren cómo funcionó el Estado de Chile con la alianza público-privada para la pandemia. Ejemplo, con premios en el extranjero, inclusive la doctora Daza se paseó con su blusa ahí. Yo fui alumno de su padre, que en paz descanse. Se paseó, ¿verdad?, recibiendo premios. En materia económica, escuchemos desde Andrés Velasco hasta Edwards. En materia de educación, al señor Vitar, que fue ministro de Educación, ¿verdad? A Harold Bayer, que también sabe. Y todos dando una opinión para poder obtener, para nutrirse de lo mejor que pueda salir y Cristian, así crear algo bueno. Dígame. Pero ¿no creen que realmente todo este debate que estamos haciendo sobre lo que nos gustaría que quedara plasmado en la Constitución, es un tema que ni siquiera da lugar a que tengamos esta conversación, toda vez que, o sea, la conversación ya fue o será, pero debemos situarnos en el presente. Actualmente ya tenemos un texto, un borrador, tenemos, o sea, el apruebo ya está haciendo su trabajo, están hablando, si ustedes lo ven, están hablando directamente siempre sobre los derechos que otorga el texto, más no hablan de la diferencia en los sistemas de justicia, no hablan de la diferencia en los sistemas electorales, no hablan Del sistema político propiamente tal, de la incluso. política. Entonces, la campaña del apruebo ya está haciendo su trabajo, el rechazo también. Yo no recuerdo con quién lo hablaba, creo que lo conversé con Cristian. Veo que incluso la campaña del rechazo no es una campaña. ¿Por qué se dice que es transversal? ¿Tú has visto en algún momento actual, digamos, grandes rostros de la derecha hablando sobre el rechazo? ¿Has visto que hayan invitado a José Antonio Cast? ¿Has visto incluso que se haya pronunciado el presidente Piñera? Todos los presidentes han dicho algo. El expresidente Piñera no. ¿Por qué? Porque veo Y que el presidente Lago tampoco ha dicho nada. el presidente Lago tampoco. O sea, no, el presidente Lago dijo, envió una carta, ¿cierto? Y todo, ya Ya ha mandado dos. deducen, Claro, ha mandado dos cartas y se deduce ya por el rechazo, claramente. claro. Pero desde esa perspectiva, ¿por qué se dice que el rechazo convoca en forma transversal? Porque ¿quiénes son los que están levantando las grandes banderas? Los amarillos, los descolgados de la DC, la izquierda por el rechazo, ¿cierto? Pero no se ve a la oposición. No se ve a quienes están posicionados directamente como oposición. Entonces, desde esa perspectiva ya tenemos todas las fuerzas políticas desplegadas. Conversar o tener un debate sobre lo que queremos, lo que nos gustaría que hubiese estado, o lo que creemos que debe estar, es una discusión que podría quedar en la teoría y va a quedar en la historia de Chile en algún momento. Pero el desgaste, yo creo que ya no debería ser materia de análisis. ¿Por qué no nos centramos, por ejemplo, en temas más profundos? Por ejemplo, hace un par de días atrás, lamentablemente, aquí en la quinta región, entraron a robar a la casa de un adulto mayor, entraron a robarle un teléfono y le dispararon y lo mataron. En La Serena iba un señor en un vehículo, le robaron el vehículo y le dispararon, lo mataron. Un par de días después se encuentra un vehículo con una persona adentro, creo que tenía 3 disparos en el cuerpo. Yo me imagino que para el presidente, los datos que yo estoy aportando en este momento son cherry picking. Cherry picking. ¿Ah? Serían datos aleatorios para poder justificar el hecho de, ojo, no solo la sensación de inseguridad, sino que la profundización en los delitos más graves.
delitos de homicidio, robos con violencia, delitos de carácter sexual. Y además, el rango etario de que está cometiendo los delitos. Cada vez vemos más participación de menores de 14, 15 años. Ese tipo de debate es el que tenemos que tener actualmente, porque el proceso constitucional, si gana el apruebo, se va a demorar por lo menos 5 años en implementarse, mucho recurso, mucha cosa. En caso de ganar el rechazo, viene todo un nuevo proceso y nuevamente empezar a debatir, a conversar qué es lo que queremos, qué no queremos. El problema es que yo veo un gobierno paciente, un gobierno que no está en sintonía, un gobierno que se está adjudicando incluso la detención de Yaitul, pero en los hechos, en la materia concreta, un gobierno que yo vengo diciendo hace rato, un gobierno inerte. ¿Y qué es lo peor? Lo que decía al principio, que mientras no tengamos una carta magna aprobada y que a ellos les interese utilizar, no vamos a tener un gobierno, no vamos a tener leyes que vayan en busca de mejoras para la gente. Solamente vamos a tener esperanzas, anhelos, más no trabajo. Acá, cada 2x3 vemos un despliegue enorme de las policías aquí en Viña del Mar. ¿Por qué? Porque viene el presidente Boric a Cerro Castillo. Yo nunca había visto tanto despliegue por la zona. No estoy diciendo que venga a vacacionar. No creo. Es el presidente de Chile, digamos. Pero si viene acá a encerrarse al Cerro Castillo, me imagino que viene a encerrarse a hacer un análisis de la política contingente, de las mejoras que se buscan como gobierno. Pero tenemos un gobierno desaparecido. Un gobierno que solamente lo vemos articulando a través de sus ministros o las apariciones que hace Gabriel Boric, con intervención directa para que se vaya el electorado hacia la apruebo. Entonces nosotros podemos debatir todo lo que queramos sobre lo que nos gustaría que estuviera en la Constitución o lo que ya no está. Pero la sensación de inseguridad, los problemas que existen en macrozona norte, macrozona sur, macrozona país. Seamos claros, el problema a nivel país de seguridad, el problema económico, ya se dice por todos los entes internacionales que Chile va a crecer al 0 el próximo año. 0. Viene una reforma tributaria que pretende recaudar 4 puntos del PIB y resulta que la Constitución ya se sabe que va a necesitar 13 puntos del PIB. Entonces, claro, el debate que estamos teniendo es un debate teórico, un debate bonito, pero ¿hasta cuándo nos vamos a escuchar las necesidades reales? Si el presidente lo eligieron para dar solución a los problemas. La Constitución, bien dijo el otro día, creo Velasco, y perdón que me extienda un poquito, pero no porque se apruebe la gente vote apruebo, el 5 va a tener mejor pensión, el 5 va a tener mejor salud, el 5... No es así. No, fue Nicolás Aguirre, que fue ministro de Hacienda de Ricardo Lagos. Eso. Velasco fue ministro de Hacienda del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Sí. Entonces, cortémosla con el cuento constitucional. Si el cuento constitucional va a seguir y ojalá y qué bueno que se plebiscite para que la gente pueda exponer a través de su voto si está de acuerdo o no con lo que nos va a regular por lo menos 40, 50 años más. Lo que nos va a marcar a marcar el marco teórico con el cual las demás leyes tienen que regirse y dar bienestar al país. Rodrigo, ahí yo discrepo contigo. Rodrigo, cuando tú dices que la próxima constitución debería guiarnos o marcar la ruta de los 30, 40 años, yo creo que esa es una mala apreciación. No estoy diciendo que esté equivocado, tú, en tu opinión. Pero si hacemos una constitución que realmente una a todos los chilenos, debería ser una constitución con visión de futuro para que dure 100 120 años. Pues, como los países desarrollados, donde no andan cambiando las constituciones a cada rato. Sí, pero también tenemos que ponerlo en el contexto de país. El contexto país es que tenemos... Sí, pero que a ver, es que Rodrigo... 100 años. Pero que tenemos ese vicio latinoamericanista, de ponerle años a la Constitución.
Debe de Es que decir la claro, constitución de tal año, la constitución de tal año, en vez de hablar de la constitución de Chile y ya está, como se hace con la constitución de Estados Unidos, que la gente yo creo que no tiene idea de qué año es, porque da lo mismo, porque es la constitución del país. Nosotros podríamos perfectamente estar funcionando hasta, no sé, con la constitución del 25, con reformas, pero ya, se hizo una constitución el año 80. Después se hizo la constitución en el año 2005, que algunos dirán que no, que es la misma del 80, pero sabemos que si fuera la misma del 80 de partida, el Partido Comunista estaría proscrito todavía, y Gabriel Boric no sería presidente porque no habría podido entrar el Frente Amplio. Si, seamos sinceros, si la constitución del 80 estuviera vigente, Boric no sería presidente. Entonces creo que hay que dejar de ponerle años a la constitución y hablar sí. derechamente de la constitución del Chile. Yo creo lo mismo, Gonzalo, que tú, y por eso me tomé la libertad y la atribución y la falta de respeto de replicar a Rodrigo, de replicar a Rodrigo, porque en definitiva los países serios no andan cambiando las constituciones. ¿Por qué? Porque la constitución te establece las bases de la sociedad, del Imagínate la sistema Carta político. Magna, 1215. Ya, po. Entonces, si tú aseguras libertad, igualdad, dignidad, como está en la constitución actual, y después la vas disipando, ¿verdad?, en el texto constitucional, con una estructura política y social firme, claro, obviamente las constituciones tienen que ir adecuándose a los nuevos tiempos, y el derecho en el fondo es un reflejo de la realidad, pues bueno, obvio. Pero las bases, los cimientos de la sociedad chilena, hay que mirarlas 100 años. Y ese es el gran problema de los políticos, que son inmediatistas, o sea, están esperando el resultado a los 4 años, a los 5 años. No, compadre, los hombres pasan y las instituciones quedan. La obra queda. El pintor murió y el cuadro quedó. El escritor se murió y el libro quedó. Mira lo que pasa con Marx, pues. Entonces, ¿a qué voy? Que yo creo que yo estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea Gonzalo Rodrigo en ese aspecto. O sea, hay que mirar una constitución de futuro que una a todo el pueblo chileno, que el tema constitucional se zanje, y que no porque haya un estallido, una mala racha, no, nueva constitución, y si no vamos a... No, esta cuestión hay que ser serio, porque al final lo que el motor del desarrollo se transforma en involución. Porque ahora hay muchas personas que no pueden adquirir una vivienda propia habiendo tenido su ahorro, porque las tasas de los bancos están muy altas, ¿cierto? Subieron los precios de los inmuebles, etcétera. Entonces al final, ¿qué va generando eso? Frustración, que la gente no pueda obtener una cuestión tan... Nosotros como chilenos es una cuestión tan básica como su casa, su hogar, su vivienda. Bueno, y hay países, por ejemplo, como el Perú, que no están así, pues. Perú con el doble de la población chilena tiene 400.000 créditos hipotecarios. Ahí Gonzalo nos podría dar una charla. Chile tiene más de 3,5 millones, con una población de 18 millones. Entonces, yo creo que las constituciones y los gobiernos tienen que mirar a largo plazo. O sea, una carretera por donde transiten los ricos. Vale decir, como las costaneras. Mirada a 50 años. De lo contrario, con Santiago estaría colapsado. Cristian, O sea, yo mirar a futuro. no puedo estar más en acuerdo con lo que ustedes están señalando. Pero al principio está ahí. Pero no. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean. Lo que yo digo es que nosotros no nos podemos desapegar de una cosa que es importante. O sea, no porque se apruebe. Pongamos que no está, el gran argumento es que nos estamos poniendo con el proyecto de constitución al nivel de países europeos, de primer mundo. Pero es que a todos les gusta mirar para allá, pero por algo aquí estamos discutiendo Estado social de derecho y todo eso. Entonces, si vamos a darnos el salto, démonos el salto de manera responsable, si eso apunta. De esa misma perspectiva que tú estás señalando, la constitución que estaríamos aprobando sería la constitución que nos debería regir por lo menos 100 años más. De votar a prueba ahora, de ganar el aprueba ahora. ¿Por qué? Porque nos estamos colocando a la par del primer mundo. ¿Ya? Según lo que argumentan esa línea. Si lo que digo, ok, pongámonos claro. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean en una constitución que ni siquiera sea 100 años, sino que sea una constitución de Chile, que sea un marco teórico general, como las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Yo no veo ningún error en ese artículo, ningún error en nada. Pero tenemos que también ceñirnos a que tenemos una realidad latinoamericana. Nosotros no nos podemos colocar en la realidad europea, en la realidad del primer mundo.
olvidémonos de los anhelos. Ojalá que podamos llegar a eso. Pero si estamos señalando que la Constitución, como sociedad, no estoy diciendo que nosotros, como sociedad, estamos señalando que la Constitución actual está marcada por vicios, que es mala, insisto, nadie tendría ningún argumento para decir que los hombres nacen libres, iguales en dignidad y derecho, tiene algo malo. Pero aún así lo Pero es quieren que, refundar y decir que está malo. ¿Por qué? Porque pero es vivimos en que, una sociedad, en un vecindario latinoamericano que es así. No somos de primer mundo. Tenemos que ir avanzando Es de a que, poquito. No tenemos un escrito que nos permita avanzar de forma directa. No tenemos una escalera es que mecánica. sí, tenemos Rodrigo, una pero es que Estados mentalidad Unidos, futbolera, weón. Estados Una Unidos también mentalidad está, futbolera. Estados Unidos también está inserto en Déjame América. terminar, Cristian. Tenemos una mentalidad futbolera donde vemos el debate como si fuéramos hinchas del Colo y la U. Es como que no, yo tengo esto y es mejor que el tuyo. Y mi mamá me va a manjar coluna a mí y no a ti. Entonces no tiene sentido, porque no estamos analizando las normas, no estamos analizando el texto, estamos prácticamente votando por simpatías. Y Sí, eso claro. nos va a llevar al fracaso. Pero es precisamente ese tipo de elección, ese mismo tipo de actuar, el que invalida que podamos votar una constitución a 40 años, o sea, a 100 años. Si nos ponemos en el hecho de que tuviéramos un gobierno tan estable y una sociedad tan estable, dos argumentos para decir que no. Primero, no habríamos tenido estallido social. Da lo mismo el fondo que pongamos, no lo habríamos tenido. En segundo lugar, el primer gobierno de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet salió con un 82% de aprobación en su primer gobierno. 82%. Pero le entregó el gobierno a la derecha. 2 veces. 2 veces. ¿Y por qué pasa eso? Porque como sociedad, o sea, muchos fenómenos, pero entre ellos, como sociedad seguimos rigiendo por un sistema caudillista, ¿ya? Un sistema que ve a un Boric en primer lugar barbón, con la camisa afuera, y vota a un grupo de adolescentes que logra que pase segunda vuelta, y en segunda vuelta se afeita, se mete la camisa, se corta el pelo, habla un poco más moderado, y la gente lo sigue a él, sigue una doctrina de lo que está diciendo. Y no me extrañaría que el próximo presidente vaya a ser de derecha. No tenemos por qué Sí, alejarnos del Rodrigo, contexto latinoamericano. pero eso es de los últimos 12 años. O sea, Chile venía, o sea, Patricio Aylwin era un caudillo, sí, Frei también, presidente Lago también, Bachelet uno también, pero había una estructura política bien normada, regulada, con cimientos firmes. O sea, eso es lo que apuntamos. O sea, eh, cuando tú me dices, no, que la constitución actual, por eso hay que hacer una constitución realmente que sea una constitución de tal manera que se pueda proyectar a largo plazo Totalmente de y acuerdo dejar la contigo. ideología y dejar las ideologías de lado tanto de un sector como de otro, sino que una constitución que mire el país. Me explico, me explico. Ricardo Lago tomó la decisión de nombrar a Vittorio Corvo, y muchas veces lo he dicho, en el Banco Central como presidente del Banco Central. Y su sector se le fue encima y dijo hay que nombrar al mejor, tema país. Sebastián Piñera mantuvo en la Cancillería, al mando del departamento de límite, entiendo, a la esposa Fernando, a la esposa o a la señora, a la cónyuge, ¿verdad? De Fernando Atria. De Fernando Atria. Porque ella es técnica en su madre. Tema país. Eso es lo que hay que hacer, a eso apunto, o sea, visión de Estado. Y no andar, como decíamos delante, ¿verdad? No, que el resultado tiene que ser a 4 o 5 años, no. No, si las grandes políticas públicas son a largo plazo. El salto en Pero esas educación no lo vaya a políticas ver en públicas, pero esas políticas públicas se hacen entre gente que pueda sentarse a conversar, pues, Cristian. a eso, no, Y hoy día, claramente, no, si eso. y hoy día lo que vemos, y que los políticos se han encargado de azuzar los ánimos, es a gente que se sienta, que si bien se sienta en una misma mesa, no conversa, no escucha los argumentos del otro, y simplemente mantiene los suyos a rajatabla, porque los requisitos de una conversación son, uno, que yo te trato de convencer a través de argumentos, y dos, que tengo la disposición a ser convencido a través de argumentos. Pero eso lamentablemente en la palestra actual no está. Entonces, muy bonito lo que dices, pero yo lo veo, en este momento lo veo impracticable.
Ah, no, pero claramente, pues, Rodrigo, si estamos hablando de lo que se viene al futuro de Chile, o sea, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿No? Pues, claramente, o sea, el nivel hoy en día no es el de los mejores, pero si eso no está en discusión, y es cosa de ver lo que pasó en la Convención Constituyente, cuando yo veía personas, y creo que con Rodrigo lo hablamos otro día, o sea, veíamos al profesor Agustín Esquela, o Esquella, o sea, un tipo catedrático que ha formado generaciones y generaciones de juristas, ¿verdad? Respetado en Europa, y que me lo han dicho amigos que han ido a estudiar a Europa, me han dicho, oye, me preguntan por el profesor Esquella, la garantía sería en la convención constituyente, decía. Y que prácticamente no se le escuchaba, y perfectamente él pudo tomar un lápiz, un pizarrón y dar una cátedra a todos los constituyentes, pero no se le escuchó, entonces a eso apunto. No solo no se le escuchó, se le cortó el micrófono en un momento cuando estaba señalando que los derechos que se estaban estableciendo no tenían forma de poder ser exigidos y que Mira, faltaban recursos para yo, poder hacer exigidos los derechos que estaban plasmándose, y en algún momento tuvo un problema y lo mutearon y hasta ahí llegó su intervención. y él es una persona de izquierda, un liberal de izquierda, dice. Pero da lo mismo eso. Si lo importante es que el caballero sabe, y al que sabe menos, pero que está ahí, lo podría ilustrar. Y le podría decir, amigo mío, venga para acá, mire, esto opera aquí, esto opera allá, la institución es esta, ¿verdad? Y la experiencia comparada dice esto, entonces tomemos la decisión en conjunto y veamos. Es que la arrogancia que te La da la arrogancia, ignorancia, la arrogancia que te da la ignorancia, compadre, es algo que hoy día es muy difícil de sacar de la mentalidad de la gente. Po. La gente, mientras menos sabe, se siente más empoderada y más arrogante con sus conocimientos mínimos, weón, porque a medida que uno aprende, se siente más inseguro. Si, a medida que uno estudia, eh, tú pierdes la arrogancia y dices, mira, aprendí algo nuevo, ¿cachai? Pero si no O hay te plantean la intención de alternativa. aprender, si no hay intención de aprender, si no hay intención de escuchar, si no hay intención de convencerse, de cuestionar sus propias ideas, eh, insisto, Lo que es pasa, muy Gonzalo, bonito lo que dicen, es que también hay elementos pero es súper estéril. super trascendentales que tú mismo los has planteado alguna vez. Cuando estamos hablando de argumentos, es más fácil poder discutir, pero cuando estamos hablando de creencias, es más difícil. ¿Ya? Y Exacto. ahora estamos frente a una convención que tuvo, para poder graficarlo en forma simple, teníamos un tercio coaptado por Jaime Baza, ¿cierto? Que dominaba sobre todo aquellos que estaban por los escaños reservados, otro tercio y un poquito más cooptado por el Partido Comunista y la extrema izquierda, y un poco de liberales, gente de izquierda, como bien decía Cristian, que son un poco más, pensaban un poco más las cosas, y algunos que quedan, ¿cierto?, de derecha, el grupo minoritario. Entonces, con esas personas no se puede dialogar. Tú no puedes llegar a dialogar con alguien que tiene una creencia en algo, con ánimos revanchistas. O sea, toda la normativa que se estableció en pos de los pueblos originarios, ¿ustedes me van a decir que es un tema reivindicatorio o es un tema vengativo? ¿Es un tema para validar derechos o es un sistema para oprimir? Porque fíjate que cuando establecen en la Constitución los 13 pueblos originarios y todos aquellos que una ley puede agregar, y señala, y además los chilenos, ¿qué es lo que te están diciendo? Nosotros somos mayoría, el chileno es minoría y el chileno nos debe escuchar, olvidándose que el chileno es el que nace en Chile, como teoría básica, digamos. Entonces, es muy difícil entrar al diálogo. La creencia, la convicción en un dogma no te permite entrar en el diálogo. Y eso es lo que Sí, vemos y actualmente. lo habíamos conversado, la política actual ha tomado tintes religiosos, que es muy difícil entrar a debatir ahí, porque estamos hablando de fe y no de razón. Exacto. Muchachos, ay, Dios mío. en otra, y permítame les mueva la manilla hacia otro lado, ¿ah? Salvo que alguien tenga algo más que agregar sobre el tema, pero me gustaría llevarlos un poco, manteniendo el mismo tema, a algo que ya mencionamos someramente. El presidente de la República hace un par de días atrás dio una entrevista
donde señaló su parecer sobre cómo debía seguir el nuevo proceso, señaló cuáles eran los principios que él creía que debían primar, señaló su convicción sobre algunos elementos de la sociedad actual, lo que le estaba diciendo recién sobre el cherry picking, ¿cierto? Que fue bastante consultado al respecto. ¿Cómo ven ustedes, más allá de la convención, cómo ven la postura del presidente, siendo un dato no menor el hecho que la aprobación al presidente en este momento es aún menor que la aprobación del nuevo proyecto constitucional? Recordemos que antes iba de la mano porque cada vez que el presidente hablaba, subía la convención. Ahora cada vez es menor, digamos, como que hasta el mismo presidente le está haciendo un daño a la carrera del apruebo, al menos así lo veo yo. ¿Cómo ven ustedes la participación y lo que señaló el presidente Boric? Yo lo veo, a ver, a mí lo que me preocupa es esta cuestión extrema que se está dando en la sociedad chilena, ¿ah? Donde unos son de acá, otros son de allá. Porque al final todos vivimos bajo una misma casa, digamos, ¿ya? Y en una misma casa tiene que existir respeto para que la convivencia sea óptima, ¿ah? Y aquí veo al presidente que cuando va a regiones, ¿verdad? O alguna comuna de la región metropolitana, se le agrede mucho verbalmente. Cuestión que yo no había visto antes, ¿ah? Ni siquiera con el presidente Piñera y con lo que significó el segundo gobierno del presidente Piñera. Entonces, esa cuestión es peligrosa, ¿ah? Porque se pierde el respeto a la primera autoridad. Y lo que me da lata es que no veo al presidente con capacidad de reacción. ¿Por qué lo digo? Mira, me estoy transformando en un asesor del presidente. Porque en definitiva, el presidente todavía no lleva ni siquiera 6 meses gobernando, le quedan 3 años y medio. Y lo que decías tú antes, Rodrigo, o sea, independiente de la opción que gane, él va a tener que seguir siendo presidente de Chile. Va a tener que seguir ejerciendo este presidencialismo reforzado que hasta actualmente existe, enviando los proyectos de ley que son de su competencia, etcétera. Entonces no lo veo con reacción, no veo, y tampoco veo un gabinete, o la gran mayoría de sus ministros, ¿verdad? Diciéndole, presidente, mire, el camino va por acá. Veo mejor posesionado a ciertos subsecretarios que a ministros, que son los titulares de las carteras. Entonces, eso yo lo veo complejo para el desarrollo de lo que tiene que ser el gobierno del presidente Boric, ¿ah? ¿Por qué? Porque en Chile lo que debería hacer el presidente Boric, y yo creo que va a tener que hacerlo, porque no veo, no me imagino un país que el presidente no se atreva a cruzar la calle, digamos, e ir al Parlamento, ¿verdad? Y pedir, o sea, lo que pasó con el ministro Jackson, por ejemplo. Y lo peor que el presidente no se da cuenta que los errores vienen de su propio gabinete. O sea, lo que pasó con el ministro Jackson, por ejemplo, lo que pasó con el ministro Grau, lo que pasó con don Mario Marcel, ¿verdad? Pasó con la Que son ministra carteras Siches. con la ministra Siches, ¿verdad? Ya, pero por último la ministra Siches tiene abajo al subsecretario Monsalve, que la apuntala. O en su defecto sale Camila Vallejo con el micrófono, o la ministra Vallejo, entonces ya. Pero la ministra Siches es la jefa del gabinete, o sea, la vicepresidenta de la República, la ministra del Interior, po. Entonces yo creo que los colaboradores directos del presidente de la República son los ministros, y ahí yo creo que su equipo, puta, no quiero pensar mal, pero no le están diciendo, oiga, presidente, sabe que, y habiendo hombres que saben ahí en el gabinete, o sea, Monte, te puede o no gustar, puede ser del lado político de él, pero sabe, o sea, es viejo ducho en estos temas. Me explico. Entonces, ahí yo veo una complicación del presidente Boric, porque los presidentes obviamente no manejan todas las materias, y para eso están los ministros que lo asesoren. Aquí yo no lo veo con capacidad de reacción rápida. Cristian, tú hablabas de la falta de respeto al cargo, de que donde Boric ha ido lo han recibido con cánticos, que el merluzo aquí, que el merluzo allá, pero también seamos sinceros, o sea, ha acabado su propia tumba. Si mal que mal es un presidente que tiene al país en un completo abandono, porque se dedicó a ser el jefe de campaña de la opción apruebo. Y en ese sentido no está gobernando, y además
está haciendo un intervencionismo descarado al punto que rompe todos los estándares de la ética. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un tipo que critica la falta de integridad en otros mientras él carece de toda integridad. Entonces, también se lo ha ganado. No es que yo esté de acuerdo con que esas expresiones sean válidas, sin embargo, hay un principio de correspondencia entre sus acciones y sus resultados. Causa-efecto, dices tú. Ya, pero mira, es que a eso voy, pues, mi buen amigo Gonzalo. O sea, el presidente, imaginemos, el apruebo se colgó de la presidencia o la presidencia del apruebo. O no, perdón, el apruebo se colgó del presidente. Pero el presidente, todas las encuestas dicen que no está bien evaluado. Entonces, por algo tiene que existir un ministro que diga presidente, desmárquese. No siga acá porque entre más suma, más se hunde, al final se está hundiendo toda la flota. Po. Y usted va a tener que seguir acá porque usted es el llamado a gobernar. Entonces nadie le está diciendo, mire, la prueba que siga por cuerdas separadas. Y si ya se inmoló un ministro, como fue el ministro Jackson, perfecto, pero usted tiene que seguir acá. Y no lo están haciendo. Pero es que, ¿sabes lo que Porque pasa? está muy indicado. Es que es muy difícil que se lo digan por dos razones. Primero, como bien dice Gonzalo, están con la línea programática del apruebo. O sea, no tienen otro programa que no sea el apruebo. Y por otro lado, existe mucha falta de experiencia, expertise. O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el gobierno no podría decir, y me quiero seguir colgando la expresión porque quiero ridiculizarla intencionalmente. Esto es cherry picking. Me va a decir el presidente que cherry picking va a ser la falla que tuvo Siches a ir al sur. Cherry picking fue el error que tuvo el mismo presidente Boris cuando estuvo en Estados Unidos, o sea, cuando negó que estaba presente en Estados Unidos cuando tuvo su gira internacional. Me van a decir que fue un cherry picking para poder decir que digamos, que está haciendo las cosas mal. El ministro de Economía, ¿cierto?, diga que la inflación es un beneficio para el comerciante. No nos olvidemos que una de las grandes cosas, de las cosas que se le criticó en su oportunidad al presidente Piñera, fueron los dichos que tenían ciertos ministros que, de cierta forma, y dicho por el mismo actual presidente, asusaron a la gente. Como decir, por ejemplo, que la gente se levante más temprano o que esto ya no prendió. O que aproveche de comprar flores. Que aproveche de comprar flores. Entonces, si lo vemos porque lo dijo, eran los campeones. Desde esa perspectiva, no nos olvidemos que lo que hacen los ministros y lo que dice un presidente es relevante. O sea, cuando un presidente nombra un ministro, no nombra a una persona simplemente para que maneje una cartera. Está eligiendo una persona que va a ser líder de opinión. Está eligiendo una persona que va a guiar los destinos de las personas, que va a generar la esperanza o saciar el anhelo que quieren por el motivo por que lo eligieron. Pero es que eso sería en un sistema republicano, en un sistema de si Boris fuera un estadista y no un estatista, lo que habría hecho es llevar a la gente adecuada, como decía Cristian, por ejemplo, poner a Vittorio Corvo en el Banco Central siendo Ricardo Lagos. Pero no, aquí vemos que lo que pasó fue que Boris llevó a todo su tropel de amigotes y ahí está. Y esas son las consecuencias que hoy día tenemos. Pero es que, mira Gonzalo, por ejemplo, yo recuerdo el primer gobierno, hagamos un paralelo entre lo que fue el primer gobierno de la presidenta Bachelet y su segundo gobierno. Yo el primer gobierno voté por ella, ¿ya? Ahora en lo personal no votaría nunca más por ella. Pero el primer gobierno yo voté por ella, era mujer, ¿cierto? Tradición chilena de puro hombre al mando de la nación, por consiguiente bienvenida a una mujer y que lo haga de la mejor manera, porque las mujeres tienen que tener un lugar aquí en la sociedad chilena y sobre todo en cargos públicos como una presidencia, ¿ya? Dicho eso, ella llega, pero tenía un Andrés Velasco de ministro de Hacienda. Criticado en su oportunidad por mano guagua, digamos. Criticado en su oportunidad por mano guagua. ¿Con quién peleaba Andrés Velasco? Con Francisco Vidal, el Pancho Vidal, que fue vocero del presidente Lagos, bajo el gobierno del presidente Lagos.
Y yo, Francisco Vidal, antes lo encontraba un tipo bueno, muy bueno con el micrófono, pero hoy en día lo he escuchado algunas intervenciones, por ejemplo, a propósito del cierre de las cárceles concesionadas, y se le pregunta y dice, ¿y qué va a pasar con eso? Bueno, el Estado se hará cargo. Mira la respuesta que me está dando. El Estado se hará cargo. Cargo de indemnizar, digamos, a las empresas Sodexo y compañía que tienen la concesión de las cárceles. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo un ministro, un tipo que fue ministro, un tipo que es profesor, ¿verdad? Que un tipo que lleva años en la política da una respuesta así? Si el Estado somos todos nosotros. El Estado se financia con las contribuciones y con los impuestos de todos nosotros. Esa plata deberíamos enfocarla, y ahí vengo a la eficiencia y eficacia en el gasto, ¿verdad? En realmente en los problemas que aquejan a la sociedad chilena. Y por Yo en eso ese peleaba con punto Andrés, y por Cristian, eso peleaba con Andrés Velasco. Dime. quiero hacerte el punto, hacerte eh, el punto discrepante. Yo, la verdad, yo no estoy de acuerdo con que el Estado seamos todos. En ningún caso. El Estado es un aparato compuesto por políticos, es un aparato de administración, es un aparato de fuerza, es un aparato de lo que tú quieras. Pero nosotros no somos el Estado. Y por eso el Estado tiene que ser pequeño, tiene que ser eficiente. Y porque si tenemos esa convicción como la que tenía Beatriz Sánchez de que todos somos el Estado, claro, No, pero a bienvenido ver, sea. como elemento pueblo del Estado, sí somos todos. A lo que yo apunto es que la forma en cómo el Estado genera sus recursos es porque de lo que nosotros construimos como ciudadanos, como contribuyentes, a eso apunto. Entonces, darse ese lujo de decir, no, que el Estado se hará cargo, a ver, si no estoy hablando de 100 lucas, ni 1 millón de pesos, ni 10, ni 100, son millones de dólares. Entonces, esa irresponsabilidad, esa falta de criterio, eso de decir, no, que esto se soluciona, no, y esos eran los grandes problemas que había entre Francisco Vidal y Andrés Velasco. Andrés Velasco, que hoy por hoy es decano de una facultad de economía en Londres, que es profesor vitalicio en Harvard, o sea, un tipo que sabe. ¿Y qué hace Andrés Velasco? No, no hay plata. No, pero es que hay plata. No. O sea, la mamá en la casa. Cuando hay, uno se puede dar un lujo, pero el resto lo vamos ahorrando. ¿Y por qué hago este comentario a propósito de qué? Porque si nosotros nos vamos al segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que yo creo que la presidenta Bachelet lo único que quería era que terminara su mandato, fue porque sus asesores, sus ministros, ya no estaba Andrés Velasco, ya no estaba la señora Blanlot, que fue quien tuvo que dar de baja, ¿verdad?, al nieto del general Pinochet cuando falleció en su primer mandato. Ya no tenía personas técnicas en la materia que le dijeran, presidenta, por acá va el camino, cuando ella no sabía, por acá va el camino. ¿Y eso qué trajo como consecuencia? Primero, que le volviera a entregar el gobierno a Sebastián Piñera, y en segundo lugar, que su gobierno haya sido por todo el mundo, inclusive gente de su sector, ha dicho, ¿sabe qué? El gobierno es malo. Además de que su candidata presidencial, que era Paulina Veloso, ni siquiera pasó la primaria. No, la bajaron. La bajaron. ¿Por qué? Porque la presidenta Bachelet en el segundo mandato no se asesoró bien. Pero en el primero sí. Entonces, por eso, a ver, esta vuelta grande que me di, chiquillos, ustedes comprenderán, en el fondo es como para aclarar la idea, o porque yo creo, o yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad?, de que es tan importante tener buenos ministros. Y Piñera, que yo no voy a defender a Piñera claramente, pero Piñera, todos esos ministros que hablaron cuestiones de más, se cambió en el equipo, llegaba se le ponía, sale este y entra este otro, como el fútbol, bueno, se me va. Se fue el ministro que dijo que los hijos eran unos campeones, ¿cierto? Etcétera, etcétera. No, Renunció un ministro recordemos que no le aguantó a Rabinet, si mal no recuerdo, en su primer gobierno. A la semana lo echó cuando dijo que el puente de Concepción, el puente Mecano, era un puente que valía callampa. No se lo aguantó. Valía callampa, algo así. Valía callampa, dijo, el micrófono abierto. No, no me acuerdo, hubo un ministro o subsecretario, intendente en Santiago, no me acuerdo, el primer gobierno de Piñera, que fue un señor de apellido Echeverría, que creo que era el presidente del directorio de Echeverría Izquierdo, que duró una semana por conflicto de intereses. Dijo, no. O sea, ¿por qué entonces yo lo que advierto es generar problemas donde no deberían existir problemas? Y ahí yo creo lo que dice Gonzalo, es un tema de
de inexperiencia política, quizás, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos ayudando al presidente Boric, pero por ahí va el tema, yo creo, porque si tus asesores son tu equipo de trabajo, son la persona que tiene a mano, Claro. eso quería decir yo, bro. No sé Estimado, si se mire, entendió la idea. en honor al tiempo me gustaría poder hacerle la última pregunta, el último alcance. En honor al tiempo me gustaría preguntarle lo último y que no podemos abandonar el tema, lamentablemente me encantaría poder seguir debatiendo, conversando las cosas que estamos tocando en este momento, pero hay un tema que no nos podemos apartar, no podemos dejar de comentarlo, que es la detención de Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, ocurrida en Cañete, ¿cierto?, por funcionarios de la PDI. Entiendo que se encontraba en un restaurante, lo detienen, no pone ningún tipo de resistencia, es trasladado vía helicóptero a la ciudad de Temuco, donde espera la realización de su control de detención. Esto en virtud de una orden de detención que habría emanado por una causa que nace el año 2020, por robo, hurto, eh, ¿cuál era el otro delito que Por no lo ley de recuerdo? seguridad interior del Estado. Eso, Ley de Seguridad Interior del Estado. Se le despacha bueno, hubo querella en esa oportunidad. Después el gobierno se vio obligado, el gobierno del actual presidente se vio obligado a presentar querellas. Digamos, se reunieron en una sola, se agruparon, se agruparon en materia penal y eh, se despacha una orden de detención que, según entiendo, fue una orden de detención que no viene de larga data, más bien es una orden de detención casi inminente, de que tenemos a la persona aquí cercana. Se detiene y, bueno, está esperando su control de detención y ya hay manifestaciones de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, han quemado 3 camiones en lo que va de la noche, exigen obviamente la liberación de Héctor Yaitul, un golpe al crimen, un golpe del gobierno, un autogol del gobierno, un acuerdo, como plantean algunos. ¿Cómo ven ustedes la situación? Partiendo por ti, Gonzalo. Difícil saberlo en este momento. Ha pasado muy poco tiempo. El señor Yaitul, bueno, sabemos perfectamente que el Ejecutivo comulga con mucho de lo que el señor Yaitul manifiesta. Entonces, la verdad no lo sé. No podría decir si este evento corresponde a algo previamente acordado, a la construcción de un mártir, o realmente están operando las instituciones, o no lo sé. La verdad es que yo, en ese sentido, me declaro un mero espectador. Sin embargo, la sospecha está. No podemos negarlo, la sospecha está a 2 semanas del plebiscito, donde podría perfectamente ser visto como una especie de mostrarle a la gente que el presidente tiene pantalones. No lo sé, la verdad no lo sé. ¿Podría ser en palabras del ministro Jackson, Cristian, un win-win del gobierno y de las intenciones de la coordinadora Arauco Mayeco, pretensiones de Yitul? ¿O cómo ves tú esta etapa? Esto que se está viviendo. Primero que nada, ¿qué es un win-win? Yo el único win que conozco era Leonel Sánchez, ¿verdad? Jan Bosellur, que No, jugaba de por win. eso mencioné, según las palabras del ministro Jackson, ¿eh? El ministro Jackson fue el que planteó el primero en plantear estas teorías del win-win, Nadie gana, nadie pierde. en Todos que ganan, todo. todos ganan, nadie pierde. ¿Eh? Es que no logró asociar a Héctor Yaitul con Jackson, siendo mero espectador, como dice Gonzalo, porque no, esto es una cuestión reciente. Eh, es que son tantas las hipótesis que se han dicho
¿ya? No hay imágenes de la detención. Efectivamente fue sorprendido entiendo, en un restaurante, pero Héctor Yaitul iba a Santiago, daba una charla, se volvía, digamos, a su lugar donde vive, a lo mejor pecó de exceso de confianza. En la última declaración que hizo, que yo vi el video con el premio, con el señor Pinto, que fue Premio Nacional de Historia, no compartía mucho el proyecto de nueva constitución y efectivamente se declaraba en contra del gobierno y del Estado de Chile, ¿ah? Por las razones que él hace décadas ha estado esgrimiendo. Pero no logro dilucidar, ¿verdad?, el fondo de esto, ¿ah? Iba de negro vestido, por lo que pude apreciar, de pelo corto, rasurado, iba de viaje, ¿ah? Entonces, Es que en ese mismo sentido, Cristian, llama la atención que Yaitul se haya podido pasear por Santiago sí, pues. muy suelto de cuerpo durante, durante todo este tiempo, durante todos estos años y hace un Ojo, mes no, atrás, quizás, hasta hace poco, eso, hasta hace un mes estuvo en Santiago dando una hasta hace un charla. mes atrás estuvo en Bueno, Santiago, eso todo el apunto mundo en sabía. la charla con el historiador señor Pinto. Entonces ahora es detenido a 2 semanas del plebiscito. Sí, puede ser que las instituciones estén funcionando, pero también puede haber una estrategia ahí detrás que en este momento no se logra apreciar en plenitud. Ojo, pero al Y respecto esa, hay un tema que no menora. O sea, yo he escuchado dos voces al respecto. Una que dice, a ver, este es un líder una persona que actuó con conocimiento de estrategia paramilitar, una persona que tiene servicios de inteligencia, que fácilmente no lo iban a pillar, por lo tanto, algo raro hay respecto a esta detención. Y también he escuchado, hoy día he escuchado en un programa radial, generalmente cuando van a haber este tipo de detenciones se le avisa con unos 5 o 10 minutos de anticipación al gobierno. ¿Por qué? Porque trae también todo un trabajo mediático comunicacional, trae un trabajo de logística, no nos olvidemos, o sea, lo que estaba mencionando recién, esto de las quemas de camiones, se requiere cierto resguardo, por lo tanto, se requiere que el gobierno esté informado, y para el caso particular, el gobierno, según lo que señalan, esta segunda vertiente, el gobierno no tenía conocimiento de la situación. Viene a ser un bacheletazo de me enteré por la prensa, ¿ya? Que le vienen a avisar en un momento determinado a la ministra Sichel, le dicen, detuvieron a Yaitul, que estaba en una reunión, según lo que entiendo, y la tienen que sacar de la reunión para informarle la situación, y recién ahí tienen que empezar a ver cuál va a ser la comunicación que van a tener que dar a los medios. Todo es que no nos olvidemos que habló primero la PDI, habló hasta la oposición, hasta Rojo Edwards salió a hablar antes que el mismo gobierno. ¿No? Y hacerte el punto, en una reunión donde estaban todos los líderes del conglomerado de gobierno, estaba Lautaro Carmona, estaba Camilo Escalona, y todos salieron a dar su punto, y en este sentido, claro, las instituciones funcionan y qué sé yo, llama un poco la atención, Entonces, no estoy en... mi punto, perdona, lo que quería decir es que Adelante. desde esta perspectiva de lo que te estoy señalando, el triunfo de la situación de la detención o es de la PDI, ¿cierto? O es de la PDI directamente y obviamente a través de la actuación del Ministerio Público, el Poder Judicial, eh, o es una descoordinación de los servicios de inteligencia del señor Editor, que lo pillaron por primera vez volando bajo, pero yo, la verdad, hoy día a la tarde era muy creyente de la situación de que el gobierno podía estar detrás, articulando todo, pero la verdad es que con el transcurso de las horas me voy dando cuenta que esa situación nuevamente, nuevamente pilla a un gobierno descolocado. Nuevamente tenemos un gobierno que lo pillan con los pantalones abajo porque no sabían la situación, o al menos como se deja de evidenciar, no tenían conocimiento de la situación.
Es que puede ser, Rodrigo, de que el señor Yaitula haya pecado de confianza, porque como dice Gonzalo y dijimos al principio, él iba a dar una charla a Santiago, ¿verdad? Yo vi la última entrevista que dura como una hora el programa, cuando presentan un libro y todo, el profesor con el Premio Nacional de Historia, y a lo mejor pecó de confianza, exceso de confianza. Claramente la comuna de Cañete no es una comuna tan grande como la de Santiago, y puede ser que la policía llegó y lo detuvo, ¿ah? Pero, pero, y claro, y el Ministerio Público, siendo uno crítico de su función o de su labor, a veces la chunta, pues, ¿ah? Le pega de 50 metros al arco y hace el gol. Pasó, por ejemplo, con el caso Penta, cuando todo el mundo decía, no, los dueños de Chile, ¿cómo se van a ir presos? Y el señor Delano y el señor Lavín estuvieron 3 meses o 4 meses presos. Bueno, después salieron, todos nosotros sabemos el desenlace. Pero gente acostumbrada a vivir en el lujo que lo mandía a una cárcel, es complicado. Y ahí se notó un poroto del Ministerio Público. Eh, Tiempo atrás también cayó un ministro de la Suprema, hace como 15 años, ¿verdad? El señor de Apellido Bulo, Luis Correa Bulo. Entonces puede también ser un golpe, digamos, un espaldarazo a la República, ¿ah? Pero es una noticia, como dicen los periodistas, bastante fresca en desarrollo, ¿ah? Es una noticia en desarrollo, entonces hay que esperar lo que salga, no, no hay imágenes porque no hubo un operativo, nada, entiendo, o sea, llegó y se le detuvo. Entonces son muchas variantes ahí que... ¿Y qué opinan ustedes No deja de ser, de la teoría que señala que estaría detrás de esto una actuación mancomunada entre el PC y la misma CAM para favorecer la elección del apruebo y a través del apruebo lograr la reivindicación que busca el mismo movimiento de la coordinadora Arauco Mayeco? ¿Ah? ¿Cómo la es que ven esa verdad es misma que a esa? mí me excede, me excede esa teoría. No estoy en condiciones de, de suscribir ni negarla. Eh, Insisto, como dice Cristian, es una noticia en desarrollo y que iremos viendo en el transcurso de los días, pero que Pero de que puede ser, en no es estas cosas de descartable. poder, lo que vemos es la punta del iceberg nomás. Siempre sabemos que existen cosas Claro, que hay los claro juegos por de debajo. poder, los juegos de poder son grotescos. Juego de Tronos se Sí, queda pero es que, corto. o sea, tendría que haber movido primero al gobierno. Segundo, es que en segundo lugar el discurso, bajo esa lógica, el discurso de la coordinadora de Arauco Mayeco por décadas se cae. Porque por lo que yo advertí la última vez que él habló, no está de acuerdo con el plurinacionalismo, más bien con la autonomía, para recuperar lo que es la cultura intrínseca y milenaria de lo que él denomina el Walmap, o sea, ¿ah? Volver a la prehistoria un poco. No sé si es la prehistoria, pero eso es lo que él apunta. Perdona, Entonces, pero Cristian, ¿en qué se cae? ¿En qué se claro, cae? porque en definitiva, Porque la a plurinacionalidad propósito, no le afecta a su propósito. Pero claro, pero se es que caería él dijo, se es caería en que él los no está de sustenidos acuerdo, éticos, es que él, en el no, él sentido de primero que se estaría pactando con el Estado. estaría pactando con el Estado, pues, con el gobierno que él declara, digamos, uno más. ¿Pero estaría pactando con el Estado o estaría acordando con personas? Porque ojo, aquí no está pactando con nadie el Estado, él está propendiendo a No, que a través de la vía institucional lograr su propósito. pero es que Es la vía más, institucional, pero que es que Rodrigo, la inteligencia te permite razonar de cierta manera. Tú no puedes vivir y no tienes las herramientas para vivir en una constante guerra. No eres Pablo Escobar para poder declararle la guerra a tu país. No tienes esa posibilidad. ¿y por qué no, Rodrigo? Porque para eso se necesitan recursos económicos suficientes que yo creo el señor Yaitul los tiene, la coordinadora Comañuco los tiene, pero no al nivel de lo que se necesita para crear una guerra contra el Estado. Salvo que tú No, creas no, que pero, estuviéramos frente a una guerra contra el Estado. Yo no lo creo. Yo creo no, que no, tenemos actos pero es que, terroristas reivindicatorios, digamos. claro, pero lo que él dice, lo que dijo en su minuto era que él no está de acuerdo con el gobierno, con el Estado, y su lucha era contra las forestales. Y en ninguna parte del nuevo proyecto de sociedad que se plantea y que vamos a publicitar el 4 de octubre está que las forestales se eliminan, no se va el Grupo Arauco y todas las No, forestales que están ahí, digamos. no, pero todos los proyectos económicos tienen que pasar por la consulta indígena.
Y eso sí le Ya, pero permitiría poder eliminar las forestales. sí, pero estarías dejando cuántas personas trabajan, por ejemplo, en la salud de Arauco. ¿Pero tú crees que eso le interesa al señor Yaitul? De acuerdo, yo estoy partiendo de la buena fe del señor Yaitul y estoy argumentando en base a lo que él dice. Pero, No, a ver, no estoy diciendo que él sea una blanca paloma, ojo. No estoy diciendo que sea una blanca paloma. Me estoy colgando de sus declaraciones para tratar de dilucidar, ¿verdad? Una presunción. ¿Ah? A través de, ya con hechos desconocidos, pero de los dichos de él, tratar de entender un poco esto. ¿Ah? Porque él, hoy, yo no estoy en contra de los trabajadores, dijo. no, Entonces, llegar y pero pactar. decir eso y fusilar, porque esto es un acto de fusilamiento, lo que se ha realizado en su oportunidad respecto a los propios trabajadores, incluso de los propios mapuches que han empezado a trabajar para las forestales, para tener obviamente sustento, y después decir que es fácil decir la Es idea y que, ejecutarla de otra manera, digamos. claro, pero es que ahí Mira, viene lo que dice yo creo Gonzalo. que, Es que ahí viene lo que dice aquí, Gonzalo, pues, Rodrigo. Lo que yo dice creo que aquí Gonzalo, Rodrigo Rodrigo, está Rodrigo está siendo muy suspicaz y Cristian está siendo muy inocente. Yo creo que aquí lo que hay que esperar es que los hechos decanten un poquito más y para poder empezar a trazar líneas de hacia dónde va esta cosa y empezar a deducir si hubo o no hubo segundas intenciones. o sea, es que a ver, en la eventualidad que esta cuestión se destape, como plantean algunos, que dicen que es una cuestión acordada, o sea, PDI, la imagen, gobierno, Es que la PDI no Poder tiene por qué Judicial, saberlo. La PDI ni el Poder Judicial tiene por qué saberlo, ni el Ministerio Público. Nadie tiene por qué pero saberlo. si la PDI ejecutó la orden, por Rodrigo, o no, o no. Pero la PDI ejecuta una orden que le da el Poder Judicial. El Poder Judicial da la orden de detención solicitada por el Ministerio Público. Ahí, Pero es que Rodrigo, es que ahí ahí viene lo tendría que curioso que haber tú dices. gobierno, Ministerio Público. Cuando, por ejemplo, se allana una población conflictiva en Santiago para disolver una banda de narcotraficantes, llegan cientos de policías, carabineros con cámaras, con armamento de guerra, de autos blindados, ¿verdad? Donde amarran las puertas para un tirón y poder allanar. Y aquí la cuestión fue pacífica, entonces, eh, siguiendo la lógica que tú estás planteando. Entonces, si la cuestión es acordada, ya está en la PDI, la Fiscalía, Gobierno Pero y... mediáticamente, ¿qué hace más noticias? Si siguen deteniendo gente del tren de Aragua o detener a Héctor Yaitul. ¿No? Como golpe Porque noticioso, Yaitul y Turco. claramente. Y sobre todo, como te decía yo al principio, a 2 semanas del plebiscito, no deja de ser, eh, y no sé. Yaitul lo que está haciendo es quemando camiones. Claro, no nos olvidemos que existen algunos muertos, ¿verdad? 30 muertos. Existen, no podemos negarlo. Pero que el señor Yaitul lo que tiene, como bien dijiste tú, Cristian, su guerra es con las forestales y está quemando camiones. El tren de Aragua está matando gente, torturando, robando, un servicio, un trabajo de crimen organizado, pero ahí la noticia no existe. Todo esto que tú estás diciendo, Cristian, esto de que lleguen prácticamente con una tanqueta, compadre, militares tiren abajo las puertas y los saquen, eso no sería noticia. Y esto es noticia a 10 días del plebiscito. A 10 días de decir el gobierno funciona. No sé, yo quiero dejarlo planteado, no estoy diciendo que yo tengo la razón. No soy dueño de la verdad, y como bien dices tú, Gonzalo, hay que esperar que las instituciones funcionen, hay que esperar que esto decante, hacer una lectura posterior, ¿cierto? Hay que ver si el señor Yaitul queda en prisión preventiva, hay que ver si es que el gobierno llega con sus abogados a la audiencia mañana, no nos olvidemos que anteriormente ya se quedaron dormidos, hay que esperar bastante, pero... Claro, ya podríamos tener una especie de directriz en lo que pase mañana en la audiencia de control de detención. Podría ser que nos dé alguna especie de pista, pero eso, por el claro. momento yo creo que por el momento es un poco adelantado Prematuro. teorías. Sí, Ahora, si mañana, por prematuro. ejemplo, si mañana le dan una prisión preventiva en el hogar, en su domicilio, o sea, por eso es que son muchas las variantes, Rodrigo, porque imagínate mañana llega y aparece un juez y dice, ya, ¿sabes qué? Prisión preventiva, perfecto. Y tú eres penalista, tú sabes mejor que Arresto yo. domiciliario total. Arresto domiciliario, total.
O sea, ¿de qué gol me estáis hablando? No habría gol, habría un autogolazo. Un autogol. Bajo esa lógica. ¿Tú crees que Muchachos. pero tú crees que el Poder Judicial lo integran máquinas o lo integran personas? ¿Tú crees que algún No, juez, si no- el juez que va a estar mañana en Temuco, con 200 cámaras encima, con todas las personas conectadas a Zoom, con la gente ya se va a ver así pequeñita en cada pantalla, tanta gente que va a estar viendo? ¿Y no por le van qué a dar la va a prisión estar gente? preventiva? Por todos los medios que van a querer ir a cubrir la noticia, po. Sí, pero también considera que el juez, como es personas y se va a sentir presionado por la opinión pública, también se puede sentir presionado por amenazas. Piensa tú, el Tribunal Constitucional, por Rodrigo, mantuvo un criterio único hasta el tercer retiro y lo cambió. Y hay que cambiar las condiciones. Pero eso no es Bueno, un como argumento dice jurídico. Gonzalo, esperemos mañana, po. Esperemos mañana. Muchachos, en Un atención al abrazo, tiempo. un agrado. Igualmente, que estén muy bien. Haga la despedida, estimado. Ha sido un gusto compartir con ustedes, Cristian, Gonzalo, nuevamente el día de hoy. Espero que en sus casas puedan disfrutar de nuestro programa, nos sigan, nos escuchen, nos hagan sus consultas, nos aporten. Siempre es un gusto poder estar con ustedes, don Gonzalo, poder escucharlo, sus intervenciones. Lo vimos a usted, don Cristian, con ese gran conocimiento que nos ilumina cada vez que nos reunimos. Un gusto, que estén muy bien que estén bien sus familias, que estén bien ustedes en su hogar, en sus casas, y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, un abrazo. Un agrado. Saludos, Que estén bien. muchachos. Chao, chao. Adiós. Chau, chau. Vuelo por la pintada.